Déjeme ir con Alina Duarte, nuestra corresponsal de Sin Censura allá en la capital estadounidense. Mi querida Alina, ¿cuál es la última información? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas tardes ya por acá también en Washington, D.C. Pues seguimos en este voto por voto, casilla por casilla en este país. La democracia, dicen, ejemplar en el resto del mundo. Y es que durante las últimas horas, como bien lo mencionas, Vicente, ya han hecho este anuncio. Incluso el abogado Rudy Giuliani de Donald Trump han dicho que interpondrán demandas en estos estados claves como Wisconsin, Arizona, Nevada, Michigan, también en el caso de Pensilvania. Esto pues dada esta ventaja mínima que ha tenido Joe Biden. Ellos dicen que hay una serie de irregularidades en este voto por correo, sobre todo, que bueno, no es por conceder, pero al final también es muy difícil no creer que estas boletas, yo les comento, a mi casa, por ejemplo, donde estuve viviendo durante todos estos años aquí en Estados Unidos, llegaron estas notificaciones de ir a votar y demás, de gente que llevaba viviendo ahí hace 10 años, ¿sabes? O sea, hay un montón de imprecisiones que se tienen todavía presentes y que más allá de si esto beneficiaría a Joe Biden o a Donald Trump, esos son el tipo de cosas, de cuestiones de las cuales la campaña republicana está haciendo uso para interponer esta serie de demandas, estos reconteos en votos en estados estratégicos, como, insisto, lo van a hacer en Nevada y Pensilvania. Y pues bueno, aquí en la capital estadounidense todavía bastante calma. Creo que mucha de la gente, les comentaba, estaba esperando los resultados, sobre todo porque es una ciudad en su mayoría liberal, en su mayoría demócrata, que está esperando de verdad estos resultados, o al menos tener mucha mayor claridad para saber si se anuncian o no movilizaciones este fin de semana. Donald Trump definitivamente no está a favor de que sea un nuevo inquilino el que entre a la Casa Blanca el próximo mes de enero, por lo cual su cuenta de Twitter ha estado bastante activa diciendo que se detenga el conteo de votos, que se detenga el fraude, como lo llama, mientras Joe Biden insiste en que se continúe con este conteo de voto por voto. Hasta ahora las cosas, pues así, bastante tensas, ¿no? En esta calma bastante tensa aquí en la capital estadounidense. Veremos cómo se desarrolla las próximas horas ya con estos conteos de Georgia, por ejemplo, o tendremos que esperar hasta el día viernes en estados como Pensilvania para saber realmente cuál es ese resultado final, y más que final, oficial, para ya dejar de lado las incertidumbres, las dudas que hay en torno a esta campaña bastante cerrada, ¿no? Distinto a lo que pronosticaban varias encuestas que le daban la ventaja a Joe Biden hasta con 10 puntos por sobre Donald Trump, y que ahora vemos que se están peleando estos votos electorales, que en realidad si las sumas van dando poco a poco, la diferencia sería entre 2 y a lo mucho 10 votos, tal vez, esta diferencia que pone todavía en duda quién sería el presidente, y sobre todo, creo que de por medio, Vicente, está ¿qué se va a hacer con este sistema que nos han vendido como el más democrático del mundo y que ahora estamos viendo el desastre que es, y que curiosamente, ya lo hablaba con Toño hace rato, organizaciones como la OEA no están poniendo el grito en el cielo, mientras en Bolivia le costó 5 minutos para salir a clamar fraude, y aquí Almagro, que vive aquí en esta ciudad, en Washington, D.C., bueno, ni una sola palabra al respecto, Vicente. Así es, mi querida Lina, dame tu opinión acerca de lo que publica, sin embargo, MX. Los mexicanoamericanos cobran fuerza en Estados Unidos y su voto es clave para demócratas y republicanos. Como un reflejo del cambio demográfico en Estados Unidos, el voto latino representó un 13% en las elecciones de 2020, un 1% más que el voto afroamericano. De este sector poblacional, el voto mexicanoamericano está teniendo un peso, particularmente en Arizona, un bastión republicano que en 2020 ha virado hacia el candidato demócrata Joe Biden, y también en Colorado. De acuerdo a la corresponsal en Washington, Dolia Esteves, el voto latino en términos generales es una de las grandes historias de esta jornada electoral tan incierta y caótica, porque ha habido un aumento notable en el número de hispanos que salieron a votar. Las minorías ya cuentan más en la decisión de quién es el presidente. El hispanoparlante es ya el bloque electoral minoritario con mayor expansión en Estados Unidos. Estamos hablando de por lo menos 32 millones de personas del padrón electoral que pueden votar, querida Lina.
Así es, pues el voto llamado latino, ¿no? Que es bastante complejo, que no es monolítico, que no es homogéneo, definitivamente jugó un rol clave dentro de estas elecciones. Simplemente en Florida, por ejemplo, sobre este voto se estaba decidiendo prácticamente el estado, un voto mayoritariamente, ya lo hemos comentado, en Florida en contra de los gobiernos de Venezuela, de Cuba, esta población migrante cubana, venezolana, también bastantes nicaragüenses. Ese era el voto duro, y en eso se basaron estas campañas cuando Joe Biden y Donald Trump acudieron a Florida en múltiples ocasiones. En el caso de Donald Trump, hacían estos anuncios de sanciones mucho más duras, políticas más agresivas en torno a gobiernos como el de Nicolás Maduro en Venezuela, y ahí se basó ese voto anti-venezolano, anti-cubano. En el caso de la frontera, bueno, es un voto mayoritariamente mexicano, que no es el caso aquí de la capital estadounidense, que la mayoría de la población en la zona metropolitana, estamos hablando de que son cerca de 300,000 las personas que provienen de ascendencia salvadoreña, es la primera población en el área metropolitana. En el caso de la frontera, bueno, evidentemente la población mexicana-estadounidense, jugó un rol clave, y sobre todo ahora en esta disputa en el caso de Arizona, que es población que no solamente significa esta migración, sino ya es un voto y que ha tenido que soportar también políticas migratorias bastante fuertes, la SB 170, recordemos, bastante dura en contra de nuestra población, de nuestros connacionales. Son gente que también ya pasaron de ser los llamados soñadores, los dreamers, a pasar a ser ya muchos de ellos ciudadanos también estadounidenses con esta capacidad de votar. Y creo que la disputa hoy, Vicente, es también dentro de estas narrativas de hacia dónde votó la población latina, porque veíamos a muchos haciendo campaña por Donald Trump, pero también muchos de ellos han sido, o sea, tampoco es que fueran a votar abiertamente o que hicieran campaña por Joe Biden, siendo que no se les olvida, y es algo que creo que está muy, muy presente dentro de la población latina, migrante en este país. No se les olvida las miles de deportaciones que hubo también bajo la administración de Barack Obama. Entonces es bastante fuerte, ¿no? Creer que estas dos opciones eran las únicas que tenía nuestra población, nuestros migrantes, nuestros connacionales, cuando definitivamente republicanos y demócratas en el caso migratorio se han diferenciado simplemente en una cuestión estratégica y mediática, mientras Barack Obama deportaba sin que los medios de comunicación lo tuvieran en el foco de atención. Donald Trump estaba poniendo a niños, estaba separando familias, estaba deportando, pero con todos los medios también visibilizando lo que estratégicamente, porque estaban haciendo campaña demócrata. Entonces, es bastante fuerte, es verdad que juega un papel fundamental, sin embargo, es muy difícil todavía aclarar si la mayoría era republicano, si la mayoría era demócrata, porque lamentablemente creo que las políticas bipartidistas no necesariamente dan mucho de dónde escoger, Vicente. Así es, mi querida Lina, hay que invitar a la gente para que te sigan tus trincheras independientes y se siga informando. Muchas gracias, pues primero aquí en Sin Censura, que se sigan informando con toda la cobertura de las elecciones, en mi cuenta de Twitter en @AlinaDuarte_, en Instagram _Alina Duarte, en Facebook Alina Duarte Periodista, y también ahí en el canal de YouTube. Nos dirigimos ahorita a la Casa Blanca, Vicente, y más tarde transmitimos desde por allá. Claro que sí, es Alina Duarte, nuestra corresponsal, con la cobertura especial desde Estados Unidos en este proceso electoral que sigue sin fin, sigue sin cerrarse entre Joe Biden y Donald Trump.